Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Sobre la fenomenología. Realmente la actitud fenomenológica es una actitud reflexiva que tiene por objeto la vida de la conciencia, los modos de darse las cosas en la conciencia, y es por tanto opuesta claramente a la actitud natural. Si hubiera que definir lo que es la actitud natural, es evidente que es una actitud espontánea de la conciencia que vive de lleno o inmersa en el mundo, atendiendo directamente a las cosas, pero sin realizar reflexiones profundas, analíticas, muy específicas sobre lo que aparece en la conciencia. Por tanto, se puede decir que desde el ámbito de la fenomenología se comprende perfectamente que sea necesario para observar la vida de la conciencia, para analizar la vida consciente, la suspensión del juicio con la epogé. Suspensión del juicio, por tanto, acerca del valor de existencia de lo que se me da en la conciencia en actitud natural, para contemplarlo en cuanto a tal dato en una actitud claramente fenomenológica, reflexiva, analítica o de conciencia. En cuanto al fenómeno, en la fenomenología se entiende que es todo dato de conciencia que, sometido a la epogé, es contemplado como tal dato, prescindiendo de su valor existencial. De esta manera, el mundo se convierte en mundo, el manzano en manzano, etc. En cuanto a la filosofía trascendental, dentro del campo de la fenomenología, pues es aquella filosofía que tiene por objeto las condiciones a priori del conocimiento y también de nuestra acción, con independencia, por supuesto, de la experiencia empírica. Uno de los términos que engloba la actividad de la fenomenología, en cierto sentido, es la intencionalidad, ya que es la propiedad esencial de la conciencia por la que todo acto de la misma apunta a algo distinto de sí mismo, en cuanto que toda conciencia es conciencia de algo determinado, de algo específico, de algo concreto. Por lo tanto, es el tema capital o fundamental de lo que entendemos por fenomenología. En lo referente a la reducción eidética o de ideas, es un procedimiento fenomenológico también que consiste en pasar de las variaciones de los hechos individuales similares entre sí al eidos o esencia, que es el elemento invariante común a los mismos y en lo que se asemejan o se parecen, podríamos decir. En cuanto a la reducción fenomenológica, indudablemente es el resultado de la epogé fenomenológica que, al poner entre paréntesis todo juicio acerca de la existencia, se encuentra con un elemento irreductible que es indudablemente la subjetividad o la conciencia pura, o que podremos llamar no empírica, y que es la que practica la epogé, la conciencia pura. Realmente, la fenomenología de Husserl ha condicionado de forma decisiva la filosofía europea de los siglos XX y también del XXI. La obra de Heidegger, de Sartre o Merleau-Ponty, junto con la de Marc Richir y otros fenomenólogos, como Michel Henry, por ejemplo, pues se basan en ella, en la obra de Husserl de la fenomenología, pero la han cambiado creativamente de distintas maneras. De lo que trata la fenomenología, por tanto, es de dar cuenta de los fenómenos y de la conciencia. Hay un libro que ha salido publicado ya hace bastantes años, que es sobre el sentido de la fenomenología, del profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, José Ruiz Fernández. Y dice José Ruiz Fernández lo siguiente: para Heidegger siempre fue claro que la pretensión de la fenomenología no puede realizarse como descripción refleja de un ámbito de inmanencia. Efectivamente, porque está la función reflexiva, crítica, analítica, conceptual de la propia conciencia para determinar pues, la esencia. Y en este sentido no es una simple captación empírica u observacional. Por tanto, pues podemos decir que también hay que tener muy en cuenta la función discursiva de lo inmediatamente vivido a base de interpretaciones. Y además también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Heidegger, que fue amigo de Husserl y discípulo de Husserl durante unos años, pues se desvinculó de la fenomenología, en cierto sentido, o por lo menos de la fenomenología de Husserl, y en su existencialismo, en su hermenéutica, que en cierto sentido también es una forma de fenomenología, pues afirma Heidegger
que la vida en su sentido inmediato, en su contacto, en su concreto despliegue en un horizonte mundano, es lo que tiene más sentido. Esto también lo afirma, por ejemplo, José Ruiz Fernández. Pero además, según Heidegger, también hay que tener muy en consideración lo que es la intencionalidad plena, ya que esto es lo que da sentido completo a la fenomenología, porque la intención o la intencionalidad es lo que caracteriza a algo como fenómeno, en su interpretación fenomenológica, por supuesto. De todas maneras, Husserl destacó, además de como el creador de la fenomenología, como un gran filósofo que tuvo pues un indescriptible afán de matización que además se ajusta a lo que es el caso en cada momento, en cada análisis que realiza. De hecho, el propio Heidegger pues establece que hay que reconocer lo fenoménico antes de toda teoría, y eso sería algo fundamental. Y por tanto, lo fenoménico podemos considerar que es también el modo de darse o los modos de aparecer a la conciencia lo que está en la realidad. Esto también lo señala claramente Heidegger. Además, también es verdad que se pueden distinguir distintas formas de percibir, de ser percibido, también distintas formas de darse los contenidos de la experiencia en nuestra conciencia, y también existe el darse en la fantasía, que puede ser diverso y tener distintas modalidades. Esto también pues se estudia en la fenomenología, por supuesto. Realmente, como se puede observar, pues la percepción del tiempo, de las cosas, de la realidad, puede ser analizado fenomenológicamente, por ejemplo, en relación con pues, una melodía, con un sonido musical que se esté escuchando, como también afirma José Ruiz Fernández, pues Husserl advierte genialmente que esa continuidad fluyente no puede asimilarse a las fases completamente distinguidas. Esto, por otra parte, lo analiza Husserl en distintos escritos. También, por supuesto, lo analizó Henri Bergson, que también en sus obras sobre la conciencia analiza el flujo temporal de una manera pues muy minuciosa. Y también, por supuesto, hay que hablar de lo retenido, que diríamos todo lo que analizamos fenomenológicamente lo retenemos porque si no, no podemos analizarlo. Y en ese sentido, la experiencia de lo retenido luego influye decisivamente en el análisis fenomenológico, en el sentido de que percibimos sentidos, significaciones, etc. Además, según Husserl, en la reflexión se puede también intuir que lo inmediatamente presente pasa continuamente de retención a retención hasta desaparecer, que hay una continuidad de las vivencias del tiempo y de las vivencias de la realidad, y eso no puede ser obviado ni realmente pues anulado. Por lo tanto, la fenomenología es la forma de analizar lo que aparece a nuestra conciencia de un modo puro, de un modo no empírico. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que el que lo desee puede escuchar mi podcast en iVoox y Spotify poniendo el nombre Dr. José Manuel López García. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre. También recordar que pueden compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube.